Buenas noches, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 2, integrado por Abril Chocla Ramírez, Jonathan Joaquín Marina Hernández, Juan Felipe Hernández, Edel de Jesús Hernández Castillo Mariana Teresa de Rueda Sosa. y su servidor Rafael Arsenio Herrera Fernández. Nuestro tema a presentar es el momento de inercia de una superficie. Introducción. El momento de inercia es una herramienta clave en la ingeniería. Esto es para analizar la rigidez y la resistencia de estructuras. Describe cómo se distribuye el área de estas mismas respecto a su eje. Su cálculo basado en integrales dobles, principios como el teorema de ejes paralelos, combina conceptos del cálculo con aplicaciones prácticas. Este proyecto explora de manera detallada la relación entre el cálculo diferencial, integral y la determinación del momento de inercia de distintas superficies. El objetivo principal consiste en integrar los conceptos teóricos del cálculo con su aplicación práctica dentro del estudio del momento de inercia, de manera que el estudiante pueda adquirir una comprensión sólida y significativa de esta herramienta fundamental en la ingeniería. Cada vez que un cuerpo gira, cada una de sus partículas tiende a cambiar su estado de movimiento. A esto se lo conoce como momento de inercia. Cada partícula que se mueve a través de un ciclo de radio R tiene una rapidez dada por V, es igual a aceleración angular por el radio. Si la partícula tiene masa, entonces la energía cinética es lo que dice la fórmula, la suma doble de 1/2 por masa por la aceleración angular al cuadrado por el radio al cuadrado. La cantidad se define como momento de inercia y se representa por inercia es igual a la sumatoria de m por r cuadrado. De esta forma podemos escribir la energía cinética, que es proporcional como K es igual a un medio de inercia, porque sustituimos, por W al cuadrado. Podemos expresar el momento de inercia en términos de radio de giro K, que es la distancia radial del momento sobre la posición de circunferencia, la cual se puede considerar concentrada al total del cuerpo sin cambiar su momento de inercia de esta forma. Un ejemplo de la inercia es cuando tenemos un lápiz. Cada vez ponemos una fuerza. Cuando queremos hacer esto en esta parte de acá, se puede apreciar lo que es inercia. La fuerza aplicada perpendicular a R hace que el cuerpo gire con una aceleración tangencial, que A tangencial es igual a R por segunda ley de Newton. Tenemos que fuerza es igual a masa por aceleración tangencial, que es igual a masa por aceleración por R. Y lo multiplicamos por R, que nos queda fuerza por R es igual a masa por aceleración por R cuadrado, donde podemos definir que fuerza por R como el momento de torsión es igual a la sumatoria de masa por R al cuadrado por la aceleración. Eso lo sustituimos y queda como momento de torsión es igual a la inercia por la aceleración. Los efectos de la inercia y la torsión en los cuerpos. La inercia rotacional es la inercia que describe la resistencia de un cuerpo a modificar su estado de movimiento rotacional. Esta resistencia se cuantifica mediante el momento de inercia, el cual depende no solo de la masa total del cuerpo, sino también de cómo está distribuida dicha masa con respecto al eje de rotación. Por ejemplo, los bailarines así de hielo, cuando extienden sus brazos tienen menor movimiento, y cuando los juntan tienen mayor movimiento. La torsión es un tipo de deformación que ocurre cuando se aplica un torque cuyo efecto es intentar que un cuerpo se retuerza alrededor de su eje longitudinal. La respuesta del cuerpo ante esta acción depende de los factores como el torque aplicado, el módulo de rigidez del material y la longitud del elemento, también el momento polar de inercia de la sección transversal. La deformación producida se describe mediante el ángulo de torsión y genera esfuerzos con voltajes internos
La inercia rotacional y la torsión están muy conectadas. En la torsión es fundamental el uso del momento polar de inercia, que está representado por J, que mide la resistencia de una sección transversal a ser retorcida. Algunas observaciones que podemos hacer es que las secciones huecas suelen tener un valor de J, un valor de momento polar mayor por unidad de masa que secciones sólidas, lo que hace más eficiente para resistir la torsión. Un cuerpo con un momento polar pequeño se tuerce con una mayor facilidad. En conjunto, la inercia y la torsión afectan a los cuerpos de las siguientes maneras. El momento de la inercia determina la dificultad para iniciar o modificar un movimiento rotacional, y la torsión produce deformaciones angulares y esfuerzos internos cuando un cuerpo es sometido a un torque. Momento de inercia para distribución de materiales. Para un cuerpo que no están compuestos por masas separadas, sino que sean distribuciones continuas. Lo que vamos a explicar mis compañeros es la inercia para una partícula puntual, una sola masa. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un cuerpo sólido que tiene una distribución de masa continua? Pues podemos considerar pequeños fragmentos de esa masa que vayan a conformar mi cuerpo completo. Ahora, estas partículas de masa, para decirlo correctamente, aplicamos un límite tendiendo al infinito. Eso quiere decir, aplicamos infinitas partículas puntuales tal que esta masa va a tender a cero. Esto se traduce, esta sumatoria, cuando una sumatoria le aplica un límite que tiende al infinito, es básicamente la definición de integral por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, simplemente tenemos que la inercia no es más que la integral de r cuadrada por la diferencial de masa, que es literalmente lo mismo que tenemos acá. Recordemos, esto r cuadrada por masa es la inercia de una partícula puntual, por la inercia de un cuerpo sólido es la integral de r por la diferencial de masa. Ahora aquí tenemos algunos ejemplos, son ejemplos bastante clásicos. Por ejemplo, aquí tenemos una barra que gira en torno a un eje, o sea, tenemos una barra y está girando. Aquí para calcular su diferencial de masa ocupamos su densidad. Recordemos, masa es igual a densidad por volumen. ¿Qué pasa? Que la densidad va a ser continua en todo el cuerpo, y la densidad por volumen es lo que vamos a ir variando. Entonces tenemos la diferencial de masa es igual a ρ por la diferencial de volumen, y aquí el volumen es igual al área multiplicado por la altura, que es la diferencial de x. Entonces este es el valor que vamos a escribir acá, es lo que tenemos acá, y simplemente resolvemos esta integral definida en qué, en torno a los ejes de giro de nuestra barra. El resultado de esto, entonces tenemos una fórmula general para una barra, la inercia para una barra que se está moviendo a través de su eje. Igual aquí tenemos el ejemplo de un aro delgado, es bastante similar, solo que aquí en lugar de utilizar una distribución de densidad, utilizamos una densidad lineal. Simplemente es un aro delgado que va a estar girando alrededor de su eje, y es similar, tiene una integral definida de 0 a 2pi, porque pues va a estar girando, entonces va a ser mi revolución. ¿Sí? Finalmente el aro delgado, pero esta vez en lugar de que gire en su centro, va a girar en uno de sus ejes, y aquí la única diferencia es que en lugar de tener su radio, va a ser una proyección del radio en el que está girando. O sea, tengo mi aro y está girando así, por ejemplo. Esto podemos, por ejemplo, imaginar una tuerca, ¿cómo se llama? Un rodamiento. Entonces sería un ejemplo de movimiento inicial en un lado. Igual la integral se resuelve igual, de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque está haciendo una circunferencia, o sea, va a tener que cerrar la circunferencia. Luego tenemos aquí una integral de disco sólido, bastante similar. Tenemos un disco, y igual utilizamos una densidad superficial, que lo tenemos por ahí, sigma. Y bueno, el resultado es aquí. Y aquí tenemos una cosa interesante, aquí tenemos de 0 a 2pi, que me va a ser la circunferencia, y de 0 a r, que me va a ser la altura, porque ahora ya no es un aro, ahora es un cuerpo con un volumen, ya tiene mi circunferencia, que corresponde a 0 a 2pi, y de 0 a r me va a ser una altura, voy a formar el cuerpo, el volumen. ¿Sí? Y finalmente, un cilindro sólido con un eje longitudinal. Aquí tenemos una integral triple, eso es bastante curioso. Parece medio complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Cada uno de esos términos diferenciales corresponde a una dimensión que va a girar. Es bastante sencillo imaginarlo. Por ejemplo, tenemos la primera TR,
tenemos un punto, un radio, y este integral lo que va a hacer es básicamente girarlo. ¿De dónde? De 0 a L. Me va a formar un círculo. Me va a formar una línea recta, perdón. Luego la diferencial de θ, ya que tenemos nuestra línea recta formada por la primera integral, va a variar su ángulo y la integral me va a hacer un círculo. Una vez que ya tengo el círculo, la siguiente integral en dz, la altura, me va a variar de 0 a r, y ya tengo el círculo y me lo va a ampliar. Y así es como se va a construir este cilindro. Por eso se trata de una integral triple, igual al 0 0, los parámetros igual de 0 a l, me hace el radio, de 0 a 2pi me hace el círculo, y de 0 a r, la altura, me hace el cilindro completo. Y la esfera sólida es un ejemplo bastante similar, igual utilizamos una densidad del cuerpo, y la integral es esta. Esto, aparte de este tema, es bastante usado para electrodinámica, para electroestática. ¿Por qué? Porque estas integrales son bastante, bueno, de hecho son las que se resuelven para resolver una superficie gaussiana. Recordemos la carga que se distribuye, pero si tenemos figuras, nosotros tenemos solamente un caso más simple, que es una esfera, y una superficie gaussiana, pues básicamente es eso, una distribución de carga en un volumen. Bueno, sí, es lo mismo de la esfera, pero ahora hueca. Tenemos cambio de límites. Como acaban de explicar los compañeros de que se ocupan en bastantes campos de la ingeniería, lo que yo les voy a mostrar es un poquito más en contexto mecánico. La inercia se ocupa principalmente en el análisis y diseño mecánico o estructural de las propiedades geométricas de los elementos como una estructura. Puede ser columnas, vigas, o puede ser barras, correa, etc. De dichas propiedades existe el momento de inercia, que destaca por su papel central junto con el área, el módulo de sección, el radio de giro, el centroide, que como explicado en el anterior equipo, permite caracterizar la respuesta de una sección frente a esfuerzos de presión, torsión, cortante y compresión. Estas aplicaciones son muy prácticas. El primero, como lo que voy a comentar, que es el diseño de vigas, que es el momento de inercia de la sección transversal que aparece en la fórmula de flexión y en el cálculo de tensiones por flexión. Como podemos ver aquí, tenemos la fórmula que ya nuestro compañero Juan la acaba de explicar. Por lo que se usa para dimensionar secciones que que cumplen límites de desplazamiento y resistencia. Lo que sigue es la exterioridad y el pandeo. Estas secciones son con mayor inercia. Estas reducen la longitud y efectiva crítica y aumenta la carga crítica del pandeo. Siguen los componentes, los ejes y componentes de rotaciones. El momento polar de inercia condiciona la resistencia y la torsión y el comportamiento dinámico. La optimización de secciones, que son diseños huecos que suelen ofrecer mayor inercia por unidad de masa que sólidos, lo que es deseable para una ingeniería ligera. Siguiente, por favor. Aquí podemos relacionar unas de las fórmulas. Aquí podemos observar que es el momento de inercia, energía cinética rotacional y en flexión lineal pequeña, que es la distribución de tensiones normales que viene dada por la ley de Niagara. La siguiente, por favor. Bien, el teorema de los ejes paralelos. En este teorema, permite calcular el momento de inercia respecto a cualquier eje paralelo al eje centroidal, siempre que se conozca la distancia entre ambos. Al calcular el momento de inercia de una superficie con respecto a un eje arbitrario, observamos que la distancia de cada elemento diferencial de A al eje puede ser escrita como, y entonces el momento de inercia respecto a es la fórmula que tenemos aquí. Pues desarrollamos lo que es el binomio, interpretamos cada término, sustituimos y finalmente nos queda nuestra fórmula para el teorema de ejes paralelos. Tenemos el primer ejemplo, que es determinar el momento de la inercia en la superficie compuesta con respecto al eje X
esto será general. Vamos a sacar las integrales de la inercia de un rectángulo general y nos daría como pH cúbico entre 12. Vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos que ya explicó mi compañero. Lo vamos a hacer en cada pieza, el ala superior, el momento centroidal. Utilizamos la fórmula que sacamos anteriormente con el rectángulo general. Calculamos con los datos que ya tenemos, utilizamos el teorema de los ejes paralelos y obtenemos la inercia que obtiene el rectángulo del ala superior. Después tenemos el centro, hacemos lo mismo, con cada pieza se repite el mismo procedimiento, solo que con sus datos correspondientes. Y por último sumamos todos los puntos de inercia para tener la inercia total de la figura, que sería 3.90 por 10 a la 5 milímetros a la cuarta. Y en el ejemplo 2 es un triángulo, tenemos que determinar el momento de inercia del triángulo con respecto al eje central de B', usando el teorema de ejes paralelos. También vamos a sacar una fórmula general para un triángulo. Tenemos la fórmula general para sacar el ancho y tenemos el ancho solamente de la base, que es de A a A', y vamos a utilizar solo un pequeño pedazo de la base. Integramos respecto de 0 a h, que es su altura máxima, y obtenemos que la inercia es 1/12 de base por altura al cubo. Después utilizamos los ejes paralelos, que ahora vamos a utilizar de la base al eje central de la figura. Del teorema de los ejes paralelos vamos a hacer un pequeño despeje para sacarlo de AB', que lo tenemos de aquel lado, y ya solo reemplazamos los datos que tenemos, calculamos y nos da que la inercia de B' es igual a un 36avo de base por altura cúbico. Para finalizar la conclusión, el proyecto nos permitió comprender el momento de inercia como una magnitud geométrica derivada de las integrales. El análisis de barras, discos, cilindros y otras figuras nos mostró cómo la geometría influye directamente en la resistencia al giro y a la deformación de esta. Otro sería el teorema de los ejes paralelos, que ya lo hemos explicado anteriormente. La relación del cálculo integral y sistemas físicos reales hizo evidente que el cálculo nos permite modelar con precisión los elementos estructurales. Estos conceptos son esenciales en la ingeniería para diseñar componentes seguros, eficientes y funcionales basados en modelos matemáticos sólidos. Y eso es todo.